Muchas gracias, compañero presidente. Bueno, siempre resulta lamentable que vengan los ministros y nos den aquí unos discursos líricos y no se queden a darle respuestas a los asambleístas ni al pueblo ecuatoriano. Y resulta lamentable que todos los días miremos en la prensa noticias desgarradoras de asesinatos de hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas. Y hace unas semanas intentaron incluso en mi provincia asesinar a un fiscal y que estas acciones de esta serie de delitos ya se han vuelto cotidianos en mi provincia y en el resto de las provincias del país. Se produjo un motín con 44 muertes y estos graves hechos se siguen repitiendo. Pero lo más grave es que no hay un responsable político porque este gobierno y sus ministros se lavan las manos constantemente. Además, el gobierno concentra sus esfuerzos en pocas provincias, desconociendo la problemática de las otras provincias del país. No obstante, hay que señalar que el descontrol que hay en las cárceles del Ecuador no es un fenómeno nuevo. Es la sexta masacre que hay en las cárceles del país, con más de 400 muertos y el presidente viajando para eludir los problemas que tenemos en el Ecuador. Esto a su vez es la respuesta a una crisis carcelaria, a una política judicial que ha creado como consecuencia un caldo de cultivo favorable al poder criminal. Y es la consecuencia del debilitamiento de las instituciones, la falta de política de seguridad, el hacinamiento, el uso exclusivo de la prisión preventiva, los obstáculos legales y administrativos para la concesión de beneficios penitenciarios, los indultos y las condiciones de detención para los PPLs, y que definitivamente las cárceles en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Guillermo Lasso se han convertido en camales humanos. Este gobierno es claro que no tiene una orientación de rehabilitación y también estos centros de privación de la libertad se han convertido en centros de revanchismo. Las condiciones para los presos deben ser dignas y deben ser oportunas. Y es tan débil la institucionalidad que tenemos en el país que no existe responsable político de estos hechos y peor aún mecanismos para solucionar la violencia que se ha tomado las cárceles y también se expresa en las calles. Y es penoso, vuelvo y repito, que el presidente Guillermo Lasso no entiende su rol y con sus declaraciones parece tampoco entender la gravedad de los problemas en materia de seguridad y que además de eso no entiende ni sabe cómo controlar la situación que atraviesan las cárceles del país. Y es ridículo pensar lo que pretenden decirle a los ecuatorianos, que para combatir la seguridad no existen leyes. Las leyes existen. Eso es solo patear el problema para no enfrentar la crisis, para no enfrentar su responsabilidad, ni los problemas de seguridad, y peor, para decirle al Ecuador que el crimen organizado ya le ganó la batalla al gobierno nacional y que Ecuador se ha convertido en tierra de nadie y que definitivamente el Ecuador se ha vuelto una fosa común con himno nacional. Eso es lo que tenemos en este momento en el país. Lo que no entiende el presidente Guillermo Lasso es que una de sus primeras acciones es invertir en seguridad, capacitar e incrementar a los guías penitenciarios, adecuar y repotenciar los centros penitenciarios, una verdadera rehabilitación donde los PPLs puedan tener acceso a actividades extracurriculares para que puedan de verdad rehabilitarse. Además de eso, el gobierno tiene que entender, y sus acólitos, que no pueden pasar eludiendo estas responsabilidades sobre el tema de seguridad. Además, en el último año, la inseguridad constituye la principal preocupación de las y los ecuatorianos. Lo que tenemos es que preguntarnos, ¿por qué han crecido los índices de inseguridad en el país? Y una de las primeras respuestas es la crisis económica y social que vive el Ecuador, los índices de pobreza y pobreza extrema que han crecido en los últimos 5 años y que eso no justifica, pero sí explica el aumento de la inseguridad. Este gobierno prometió resolver los problemas del país en 100 minutos y ya ha desperdiciado un año sin tener la más pálida idea de cómo conducir este país y no dar respuestas claras a la inseguridad. La destrucción de la institucionalidad en el gobierno de Moreno y Lasso acabaron con instituciones que permitían garantizar la seguridad y combatir las bandas delictivas. Eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Y el presidente Guillermo Lasso
parece que aún no entiende que la política de seguridad es una política de Estado y no de un gobierno de turno, y que las instituciones deben preservarse y que los presupuestos deben mantenerse y deben aumentarse, y que hay que fortalecer la policía y la fuerza pública, pero también mejorar los mecanismos de inteligencia y vigilancia para impedir la convivencia del crimen organizado con las fuerzas responsables de seguridad. Es inaudito que en mi provincia la directora del ECU 911 no haya reportado que las cámaras del penal de Bellavista no estaban funcionando. Y ahí se abre un interrogante. ¿Será que las cámaras que están vigilando la seguridad del resto de ciudadanos de mi provincia de Santo Domingo de las Áchilas funcionan? También es inaudito que el director de la cárcel prohíba que ingresen medicamentos, pero no controle el ingreso de armas blancas, de armas de fuego, de gallos, incluso de un lagarto que apareció en los diferentes medios de comunicación. Eso es lo que tenemos como representantes de las diferentes instituciones del país. Realmente el Ecuador es tierra de nadie y con un sinnúmero de autoridades incompetentes. Voy a terminar con esto, señor presidente. Y hay que cambiar, dijo el ministro, el paradigma de estarle echando la culpa al gobierno y a sus instituciones. Entonces yo hoy también les hago un llamado para que cambien ese estribillo de estar echando la culpa a los gobiernos anteriores, al gobierno de la Revolución Ciudadana, y que asuman sus culpas de no tener conocimiento ni tener capacidad para conducir el país. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Guillermo Lasso? Mentirle a los ecuatorianos. Dijo que iba a solucionar los problemas del país en 100 días. Pasaron 100 minutos, ha pasado un año y la respuesta es, ¿qué ha hecho? Es nada, porque le ha dado la espalda a las y los ecuatorianos, y que su principal prioridad de este gobierno, que atraviesa una grave crisis de legitimidad, una grave crisis de democracia, porque quiere concentrar todos los poderes, concentrar la riqueza, beneficiar a las élites, beneficiar a los banqueros, quiere vender el Banco del Pacífico a precio de gallina con peste, le quiere devolver los bienes a personajes que representan la peor escoria dentro de la historia del Ecuador, como son los hermanos Isaías, olvidándose de todas las afectaciones que le hicieron a las y los ecuatorianos y que producto de ello tuvimos el éxodo de la migración. Pero además, este gobierno desconoce de los problemas que tienen los ecuatorianos y tiene que entender que las políticas de seguridad, las políticas de salud, las políticas de educación son del Estado y no del gobierno. Y hoy le decimos a los ecuatorianos, a los campesinos, a los trabajadores, a las amas de casa, a los explotados, a los agricultores, a los nadie, que aquí está la bancada de la Revolución Ciudadana para seguir luchando por todos ellos y no seguir permitiendo que el gobierno de Guillermo Lasso y sus aliados sigan entregando el país al Fondo Monetario Internacional y sigan imponiendo un gobierno con corte autoritario y también oligárquico. Muchas gracias.